Hola, este es el primer vídeo de la unidad didáctica número 11 que lleva por título Organización y Dirección de la Empresa, de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este primer vídeo se trabajará la dirección de la empresa y sus funciones y también la dirección participativa por objetivos. Comenzaremos hablando de la dirección de la empresa y sus funciones. La dirección se ocupa de coordinar e integrar el conjunto de recursos materiales y humanos que configuran la empresa. La esencia de la tarea directiva, por tanto, consiste en conseguir una actuación conjunta de las personas y medios que componen la organización, dándole objetivos y valores comunes. Para ello, la dirección de la empresa ha de llevar a cabo las funciones de planificación, organización, dirección de recursos humanos y control. Pero veamos en términos generales que podemos distinguir tres tipos de niveles directivos que son los que aparecen aquí en la diapositiva. El primero de ellos es la alta dirección, que está integrada por el presidente y los directivos de más alto nivel de la empresa y ocupa el nivel superior de la pirámide y es la encargada de pilotar la empresa, fijar sus objetivos y sus grandes líneas estratégicas, así como también de asegurar que funcione como un todo cohesionado. Luego está el otro nivel, que es el nivel de la dirección operativa o dirección de primera línea, que incluye a todos aquellos directivos que están en contacto directo con los trabajadores. Ocupan el nivel más bajo de la pirámide y con los responsables de asignar tareas a los trabajadores y de supervisar sus resultados. Se encarga esta dirección operativa de poner en práctica los planes y las decisiones desarrolladas por otros directivos de nivel superior. Y por último nos encontramos con la dirección intermedia. Es la que se encuentra entre la alta dirección y los directivos de primera línea. Se encargan de mantenerlos en contacto y algunos ejemplos son el director de fábrica o el jefe de ventas. Su función es traducir y concretar las directrices fijadas por la alta dirección en objetivos y planes específicos para cada uno de esos niveles subordinados. A modo de resumen, podemos decir que los directivos de una empresa van a dirigir los esfuerzos de los trabajadores hacia la consecución de los objetivos de la empresa. Pero ¿cuáles son las principales funciones directivas? Pues son 4 las principales: planificar, organizar, gestionar y controlar. Planificar consiste en definir hacia dónde se dirige la empresa y cómo va a lograrlo. Organizar consiste en definir las tareas que se van a realizar, dividir el trabajo y establecer las relaciones de autoridad. Por gestionar entendemos seleccionar y formar a los trabajadores y asignarles diferentes tareas, evaluarles, ofrecerles incentivos y también motivarles. Y por último, una de las funciones también muy importantes directivas es la de controlar, que es comparar los resultados obtenidos con los planificados y en caso de que se produjera alguna desviación establecer mecanismos de respuesta. Comenzaremos hablando de la función de planificación, que tiene como objetivo proyectar el futuro deseado para la empresa y los recursos necesarios para que se haga efectivo. Y en toda planificación hay que distinguir diferentes planes según estos criterios que aparecen en la diapositiva. Por una parte, según su horizonte temporal, podemos hablar de planes a largo plazo y planes a corto plazo. Los planes a largo plazo, por lo general, incluyen un periodo entre 3 y 5 años, aunque pueden variar en función del grado de incertidumbre sobre el futuro, el sector de la actividad, etc. Y los planes a corto plazo suelen abarcar entre 1 y 2 años. Según la amplitud del enfoque o nivel, nos encontramos con planes estratégicos o con planes tácticos y operativos. Con respecto a los planes estratégicos, son aquellos que consideran la empresa como un todo y en los que se establecen los grandes objetivos globales. Y con respecto a los planes tácticos y operativos, son aquellos que desarrollan los planes estratégicos y los que concretan para las unidades de negocio, divisiones o departamentos con objetivos fijados al detalle. El proceso de planificación requiere una secuencia de pasos o etapas que son las que aparecen en esta diapositiva.
Una primera es la de diagnóstico de la situación, que supone la definición de los problemas actuales y futuros, sus interrelaciones y el análisis de las oportunidades y amenazas del entorno. Esto supone un análisis externo. También abarca el posicionamiento actual de la empresa en el mercado y también de los competidores a los que se enfrenta, así como la identificación de los puntos fuertes y débiles de la empresa. Por lo tanto, estamos hablando también de un análisis interno. En definitiva, es un doble análisis. Son útiles las herramientas como la matriz DAFO o el modelo de Porter, que ya vimos en unidades anteriores. La segunda de las fases responde a la pregunta ¿dónde queremos llegar? A partir del diagnóstico que hemos hecho en la primera fase, pues hay que establecer cuál es la visión o la imagen que se tiene del futuro que se quiere para la empresa. También pues la misión o propósito de la empresa ante el por qué y el para qué de su existencia. Y por último, los objetivos y las metas que concreten la misión de la forma más operativa. Y por último está la fase que responde a la pregunta ¿por dónde queremos ir? Como existen distintos caminos o estrategias posibles, habrá que elegir la estrategia competitiva de la empresa, es decir, la forma en la que va a competir con otras empresas para alcanzar, mantener o mejorar una posición en el mercado frente a las distintas fuerzas competitivas del entorno. Entre las estrategias posibles están el liderazgo de costes, la diferenciación y la segmentación. El siguiente paso en la planificación es la especificación de objetivos y la formulación de planes parciales que de alguna forma concreten y también desarrollen las directrices establecidas en el plan estratégico. Por lo tanto, estamos hablando de una cuarta fase que responde a la pregunta de cómo llegar, cuándo y con qué recursos. Y una vez definida la estrategia, hay que implantarla mediante planes parciales para las distintas áreas de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos globales. Estos planes incluyen los objetivos operativos, las políticas, los procedimientos y reglas que los orienten y también los recursos que se destinan, así como las responsabilidades. Por todo ello, en esta cuarta fase estamos hablando de implantar objetivos operativos, políticas, procedimientos, reglas y presupuestos. Finalmente, como quinta fase, nos encontramos con la de controlar cómo vamos, ya que durante el proceso de implantación de la estrategia habrá que determinar la forma de evaluación, control de la ejecución de los planes, ¿no? Y también la manera que sea posible adaptarlos a los cambios del entorno, lo que se le llama retroalimentación o feedback. Y en esta diapositiva, y de forma resumida, les planteo esas 5 etapas o fases de la planificación estratégica. Y en esta otra diapositiva se muestran también de forma resumida los tipos de planes de los que hemos hablado según el enfoque y el horizonte temporal o bien según la periodicidad. Pero antes de hablar de la función de control, vamos a detenernos en lo que se conoce como dirección participativa por objetivos. ¿Qué es la dirección participativa por objetivos? Es un sistema de dirección y planificación en la que los trabajadores y los directivos fijan los objetivos de forma conjunta y los revisan cada cierto tiempo para evaluar su progreso. Toda dirección participativa por objetivos tiene 3 elementos claves: los objetivos, la participación y la evaluación. Esta dirección participativa por objetivos tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. Con respecto a las ventajas, decir que favorece la motivación de los trabajadores, mejora el compromiso personal, clarifica la organización, facilita la dirección y las decisiones sobre remuneración y promoción son más objetivas. Y con respecto a los inconvenientes, comentar el desconocimiento por parte de los directivos de la dirección participativa por objetivos y cuáles son sus pautas. También hay dificultad en la hora de fijar los objetivos para que sean más verificables. El centrarse en el corto plazo puede suponer también descuidar los objetivos a medio y largo plazo. Y por último, la negociación de los objetivos puede generar conflictos.
Vamos ahora a hablar de la función de control, que es aquella que permite regular o ajustar la actividad empresarial. Para ello, se observa y comprueba en primer término cómo responde la empresa a los objetivos planificados. Después se detectan posibles desviaciones respecto de lo planificado y se analizan sus causas para finalmente corregir las desviaciones y suprimir los factores que obstaculizan de alguna forma el funcionamiento óptimo de la empresa. Vamos a ver cuáles son las fases de la función de control. Son 5 fases. Una de ellas es el establecimiento de estándares. Ese establecimiento de estándares tiene que ser de resultados relativos a un periodo de tiempo. Estos estándares deben fijar metas evaluables en términos cuantitativos, como pueden ser unidades de producto, costes, ingresos, salarios, y deben recoger todos los aspectos vitales para la empresa, es decir, recursos físicos y financieros, cuota de mercado, innovación, productividad, etc. Otra de las fases de la función de control es la medición de resultados reales. Para obtener estos datos existe una gran variedad de procedimientos, como son reuniones, informes, análisis contables, dependiendo del tipo de información de que se trate. La efectividad del control se reduce si la información llega tarde o no es posible compararla con los estándares fijados. La tercera fase es la comparación de resultados con estándares, es decir, entre lo que es y lo que debería ser. Estas comparaciones han de realizarse con cierta periodicidad. ¿Por qué? Porque así permite detectar cualquier posible desviación. No obstante, se habla de desviaciones cuando los resultados difieren significativamente de lo planeado. La cuarta fase se llama análisis de las diferencias. Y los motivos de las desviaciones pueden ser diversos, bien debido a dificultades de organización o porque las decisiones no se han ejecutado como se había previsto, o bien por el propio plan, lo cual obligaría a revisar la planificación, ¿verdad? También es frecuente que se detecte la falta de personal o incluso de medios para cumplir las previsiones. En algunos casos, las diferencias se deben a hechos fortuitos y poco frecuentes, en cuyo caso pues, no es preciso tomar ninguna medida. Y por último, la quinta fase y última es la corrección de las desviaciones. No basta con identificarlas si después no se hace nada para corregirlas. Pero no necesariamente todas las desviaciones han de ser negativas. Cuando las diferencias son positivas respecto a lo previsto, se supone que todo va bien. Pero si son negativas y superan los límites admisibles, se deben tomar medidas. Y para su corrección, en función de la causa, podrán introducirse pues, más recursos, cambio de tareas, revisión de planes o de metas, etc. Y aquí les muestro este esquema como resumen de la función de control, en qué consiste, cuáles son sus fases y cuáles son las técnicas más utilizadas de control.